Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. ¿Quién puede decir lo que me quedó después de este hablar de Jesús? Digo solo que se encendió en mí tal deseo de sufrir, y no solo deseo, sino que siento en mí como una infusión, como una cosa natural, tanto que tengo para mí como la más grande desgracia al no sufrir. Después de esto, aquella mañana, Jesús, para disponer mayormente mi corazón, habló sobre el aniquilamiento de mí misma. También me habló sobre el deseo grandísimo que debía excitarme para disponerme a recibir la gracia. Me decía que el deseo suple a las faltas e imperfecciones que puedan existir en el alma, que es como un manto que cubre todo. Pero esto no era un hablar simplemente, era un infundir en mí lo que decía. Mientras mi alma estaba excitándose en encendidos deseos de recibir la gracia que Jesús mismo me quería hacer, Él regresó y me transportó fuera de mí misma, hasta el paraíso, y ahí, ante la presencia de la Santísima Trinidad y de toda la corte celestial, renovó los desposorios. Jesús sacó el anillo adornado con 3 piedras preciosas, blanca, roja y verde, y lo entregó al Padre, quien lo bendijo y lo devolvió al Hijo. El Espíritu Santo me tomó la mano derecha, y Jesús me puso el anillo en el dedo anular. Después fui admitida al beso de las 3 divinas personas y me bendijeron. ¿Quién puede decir mi confusión cuando me encontré delante de la Santísima Trinidad? Solo digo que en cuanto me encontré ante su presencia, caí rostro en tierra, y ahí habría permanecido si no hubiera sido por Jesús, que me animó para ir a su presencia. Tanta era la luz, la santidad de Dios. Solo digo esto, las otras cosas las dejo porque las recuerdo confusamente. Después de esto, recuerdo que pasaron pocos días, y al recibir la comunión perdí los sentidos y vi a la Santísima Trinidad que había visto en el cielo presente ante mí. Enseguida me postré ante su presencia, la adoré, confesé mi nada. Recuerdo que me sentía tan abismada en mí misma que no me atreví a decir una sola palabra, cuando una voz salió de en medio de ellos y dijo: «No temas, date ánimo, hemos venido para confirmarte como nuestra y tomar posesión de tu corazón». Mientras esta voz así decía, vi que la Santísima Trinidad descendió en mi corazón y se posesionaron de él y ahí formaron su sede. ¿Quién puede decir el cambio que sucedió en mí? Me sentía divinizada. No más vivía yo, sino ellos vivían en mí. A mí me parecía que mi cuerpo fuera como una habitación y que dentro habitase el Dios viviente, porque yo sentía la presencia real sensiblemente en mi interior. Oía su voz clara que salía de dentro de mi interior y resonaba en los oídos del cuerpo. Sucedía precisamente como cuando hay gente dentro de una habitación que hablan y sus voces se oyen claras y distintas aún desde fuera. Desde entonces no tuve más la necesidad de ir en su busca a otros lugares para encontrarlo, sino que lo encontraba dentro de mi corazón. Y cuando algunas veces ocultaba, y yo he ido en busca de Jesús, girando por el cielo y por la tierra, buscando a mi sumo y único bien, mientras me encontraba en la hoguera de las lágrimas, en la intensidad de los deseos, en las penas inenarrables por haberlo perdido, Jesús salía de dentro de mi interior y me decía: «Estoy aquí contigo, no me busques en otra parte». Yo, entre el asombro y el contento de haberlo encontrado, le decía: «Mi Jesús, ¿cómo toda esta mañana me has hecho tanto girar y girar para encontrarte y estabas aquí? Me lo podrías haber dicho, así no me hubiera afanado tanto. Dulce bien mío, amada vida mía, mira cómo estoy cansada, no tengo más fuerzas, me siento desfallecer. Ah, sosténme entre tus brazos, porque me siento morir». Y Jesús me tomaba entre sus brazos y me hacía reposar, y mientras reposaba me sentía restituir las fuerzas perdidas. Otras veces, en este ocultamiento que Jesús hacía, y yo que iba en busca de él, cuando se hacía oír dentro de mí, y que después salía de dentro de mí no solo Jesús, sino las 3 divinas personas, las encontraba ahora en forma de 3 niños graciosos y sumamente bellos, ahora un solo cuerpo y 3 cabezas distintas, pero de una misma semejanza, las 3 igual de atractivas. ¿Quién puede decir mi contento?
especialmente cuando veía a los 3 niños y que yo los contenía a los 3 entre mis brazos. Ahora besaba a uno, ahora al otro, y ellos me besaban a mí. Ahora uno se apoyaba en un hombro mío y otro en el otro, y uno se quedaba de frente. Y mientras me gozaba en ellos, con gran asombro hacía por mirar, y de 3 encontraba a uno solo. Otra cosa que me maravillaba cuando me encontraba a estos 3 niños era que lo mismo pesaba uno que los 3 juntos. Tanto amor sentía yo por uno de estos niños como por los 3, y los 3 me atraían del mismo modo. Para terminar de hablar de estos desposorios, tuve que pasar por alto algunas cosas para seguir el hilo, pero ahora me dispongo a decirlas. Desposorio de la cruz. Le habla de este desposorio y narra las crucifixiones que sufrió. Regresando al principio, cuando Jesús se dignaba venir, frecuentemente me hablaba de su pasión, y ponía atención a disponer mi alma a la imitación de su vida y de sus penas, diciéndome que además del desposorio ya descrito, quedaba otro por hacer, y este era el desposorio de la cruz. Recuerdo que me decía: «Esposa mía, las virtudes se vuelven débiles si no son corroboradas, fortificadas por el injerto de la cruz. Antes de mi venida a la tierra, las penas, las confusiones, los oprobios, las calumnias, los dolores, la pobreza, las enfermedades, especialmente la cruz, eran consideradas como oprobios, pero desde que fueron llevados por mí, todos quedaron santificados y divinizados por mi contacto. Así como todos han cambiado aspecto y se han vuelto dulces, gratos, y el alma que tiene el bien de tener alguno de ellos queda honrada, y esto porque ha recibido la divisa de mí, Hijo de Dios. Y solo experimenta lo contrario quien solo ve y se detiene en la corteza de la cruz, y encontrando lo amargo se disgusta, se lamenta, y parece que le haya llegado una desgracia, pero quien penetra dentro, encontrando lo sabroso, ahí forma su felicidad. Hija mía amada, no deseo otra cosa que el crucificarte en el alma y en el cuerpo». Y mientras esto decía me sentía infundir tales deseos de ser crucificada con Jesucristo, que frecuentemente iba repitiendo: «Jesús mío, amor mío, hazlo pronto, crucifícame contigo». Y cuando regresaba Jesús, las primeras peticiones que le hacía y que me parecían más importantes eran estas: el dolor de mis pecados y la gracia de que me crucificara con él. Me parecía que si obtenía esto, habría obtenido todo. Entonces, una mañana, mi amantísimo Jesús se presentó ante mí crucificado y me dijo que quería crucificarme con él. Mientras esto decía, vi que de sus santísimas llagas salieron rayos de luz, y dentro de estos rayos los clavos que venían hacia mí. Mientras estaba en esto, no sé por qué, mientras deseaba tanto que me crucificara, tanto que me sentía consumir, fui sorprendida por un gran temor que me hacía temblar de la cabeza a los pies. Sentía tal aniquilamiento de mí misma, me veía tan indigna de recibir esta gracia, que no me atrevía a decir: «Señor, crucifícame contigo». Parecía que Jesús estaba en suspenso esperando mi querer. ¿Quién puede decir cómo en lo íntimo de mi alma lo deseaba ardientemente, pero a la vez me veía indigna? Mi naturaleza se espantaba y temblaba. Mientras me encontraba en esto, mi amado Jesús intelectualmente me pedía que aceptara. Entonces, con todo el corazón, le dije: «Esposo santo, crucificado por mí, te pido que me concedas la gracia de crucificarme y al mismo tiempo te pido que no hagas aparecer ninguna señal externa. Sí, dame el dolor, dame las llagas, pero haz que todo quede oculto entre tú y yo». Y así, aquellos rayos de luz junto con los clavos me traspasaron las manos y los pies, y el corazón fue traspasado con un rayo de luz junto con una lanza. ¿Quién puede decir el dolor y el contento? Por cuanto antes fui sorprendida por el temor, otro tanto después mi alma nadaba en el mar de la paz, del contento y del dolor. Era tanto el dolor que sentía en las manos, en los pies y en el corazón, que me sentía morir. Los huesos de las manos y de los pies sentía que me los hacían pequeñísimos pedazos. Sentía como si estuviera un clavo dentro, pero al mismo tiempo me causaba tal contento que no sé explicar.
y me suministraba tal fuerza que mientras me sentía morir por el dolor, esos mismos dolores me sostenían para hacer que no muriera. Pero en la parte externa del cuerpo nada aparecía, pero sentía los dolores corporalmente. Tan es verdad que cuando venía el confesor para llamarme a la obediencia y me soltaba los brazos y las manos contraídos, cada vez que me tocaba en ese punto de las manos donde había traspasado el rayo de luz junto con el clavo, sentía penas mortales. Sin embargo, cuando el confesor ordenaba por obediencia que cesaran esos dolores, muchos se mitigaban, porque esos dolores eran tan fuertes que me hacían perder los sentidos, y si no se hubieran mitigado ante la obediencia, difícilmente me hubiera prestado a obedecer. Oh prodigio de la santa obediencia, tú has sido todo para mí. Cuántas veces me he encontrado en contraste con la muerte, tanta era la fuerza de los dolores y la obediencia me ha casi restituido la vida. Sea siempre bendito el Señor, sea todo para gloria suya.